Rafael Mosi Peiró, soy el director del área de competitividad de la Cámara de Comercio de Valencia. Venimos a hablar sobre la economía circular. La economía circular, desde luego, es pasar de un modelo productivo lineal a circular. La Unión Europea, con sus políticas, el Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción para la Economía Circular, nos recuerda 4 ideas fuerza, ¿no? Primero de ellos, un uso eficiente de los recursos para un crecimiento sostenible. La economía circular es clave para reducir la dependencia de los recursos finitos que existen en la Tierra, fomentar un uso más inteligente de los materiales, de la energía, del agua, que esto permite desacoplar el crecimiento económico del uso de los recursos naturales, aumentando la resiliencia y competitividad de la economía europea. Como segundo punto, tenemos la contribución a la neutralidad climática y protección del medio ambiente. La transición hacia una economía circular ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a reducir la huella de carbono, a limitar la contaminación y conservar la biodiversidad. La Unión Europea considera este enfoque esencial para alcanzar la neutralidad climática en 2050, según el Pacto Verde Europeo. Como tercer punto o fuerza sería el impulso a la innovación y creación de empleo. El modelo circular estimula la innovación en productos, servicios y modelos de negocio. Además, crea oportunidades laborales. Se estima una creación de 700.000 puestos de trabajo en Europa para el 2030, según la propia Comisión Europea. Ya como cuarta fuerza, yo os diría que la seguridad económica y estratégica, porque esta economía circular nos va a ayudar a poder reducir la dependencia de materias primas importadas. Sabemos ahora la situación que hay, ¿no? La mejora de la autonomía estratégica para Europa, ¿no? Una economía circular fortalece la seguridad del suministro y minimiza los riesgos derivados de interrupciones geopolíticas o crisis globales. Al final, es pasar de residuo a subproducto y darle una segunda oportunidad a estos, una segunda vida, y también se habla muchas veces de simbiosis industrial, que lo que nos viene a decir sobre todo es aprovechar también un área concreta de la industria para ver qué conexiones existen entre estos residuos que iba a gestionar como residuos, como otras empresas dentro de tu propia área industrial pueden utilizarlas como otras materias primas. Al final, es ser más competitivos, es ser más sostenibles. Hola, soy Lucía Jordá, soy técnico del Departamento de Gestión de Procesos y Sostenibilidad de AIDIME. AIDIME es el Instituto Tecnológico del Metal, Madera, Mueble, Embalajes y Afines. La misión del instituto es que las empresas asociadas aumenten su competitividad. En ese sentido, desde el Departamento de Gestión de Procesos y Sostenibilidad de AIDIME tenemos una línea estratégica que consiste en materializar lo que es el concepto de economía circular y simbiosis industrial, y desde hace bastantes años estamos trabajando en este fin. De hecho, disponemos de una plataforma de simbiosis industrial, la plataforma Simbilay, que permite que las empresas usuarias de la plataforma puedan registrar ofertas y demandas de simbiosis. ¿La simbiosis industrial qué es? Pues es la estrategia, la utilización por parte de unas empresas de aquellos recursos subutilizados de otros, ¿vale? Con el fin de mantener durante más tiempo los recursos en uso productivo. En este sentido, también AIDIME ejerce la Secretaría Técnica del Observatorio de la Simbiosis Industrial de la Comunidad Valenciana. ¿Casos de éxito que podemos encontrar en el sector de la madera? Pues existen diferentes iniciativas, como por ejemplo la reutilización de residuos plásticos en elementos de mobiliario, creando unos materiales nuevos, mucho más con diferentes prestaciones y bueno, ¿qué se consigue con esto? Pues que al final tengas una reducción del coste de la gestión de los residuos, ¿vale? Y una reducción del coste de las materias primas vírgenes. En el caso del metal también podemos encontrarnos diferentes aspectos, diferentes ejemplos de éxito, como por ejemplo sería la utilización de óxidos de hierro en el sector cerámico como pigmentos, y también por ejemplo los baños del sector de tratamientos superficiales que se pueden utilizar en diferentes sectores, ¿vale? Esto a su vez también causa una reducción en la gestión de los residuos y una disminución en el uso de las materias primas vírgenes.
El concepto de simbiosis industrial hasta ahora se está viendo ya en lo que son iniciativas puntuales, ¿vale? Pero la tendencia es un poco en ir creando lo que se llaman ecosistemas industriales, ¿vale? Que es un aumento de la colaboración entre las empresas, por eso es muy importante la focalización de las mismas en polígonos industriales y parques industriales y áreas industriales. De esta forma se aumenta la relación entre las empresas y al ser un factor de proximidad cercano se permite que sea viable la simbiosis industrial. Por otra parte, un poco el concepto de simbiosis industrial lo que pretende es que las empresas no compitan entre ellas, sino que colaboren entre ellas. Mi nombre es Leonor Pascual, soy responsable de proyectos en la línea de materiales y tecnologías de envasado de AINIA. AINIA es el Centro Tecnológico Agroalimentario, que cuenta con más de 35 años de experiencia. Está ubicado en el Parque Tecnológico de Valencia y la misión de AINIA es la de aportar valor y cooperar con las empresas, liderando la innovación y el desarrollo tecnológico de manera sostenible. Trabajamos en proyectos tanto a nivel nacional como internacional, tanto en el ámbito de desarrollo tecnológico como grandes proyectos cooperativos de I+D. Siempre poniendo el foco en los 5 retos del futuro que están directamente relacionados con la economía circular, que son la alimentación del futuro, la transición tecnológica, la transición verde, la salud y bienestar, calidad y seguridad alimentaria. En relación a la economía circular aplicada a evitar el desperdicio alimentario, en la línea de materiales y tecnologías de envasado lo enfocamos bajo diferentes puntos de vista. Por un lado, mediante el aprovechamiento de subproductos de las industrias agroalimentarias con el objetivo de obtener compuestos de valor. Esto es lo que se conoce como el concepto de biorefinería. Y en este ámbito hemos trabajado en la purificación de fibras de microcelulosa, que posteriormente procedemos a funcionalizarlas para aportarles unas características determinadas, ¿no?, que permitan, por ejemplo, su uso en recubrimientos para determinados materiales de envasado y poder ofrecer a estos materiales determinadas características para el envasado de alimentos. Por otro lado, pues hemos llevado a cabo recientemente un proyecto denominado PrevEmpac, enfocado en la prevención, por un lado, de los residuos de envases y, por otro lado, de las pérdidas de alimentos, mediante el desarrollo de recubrimientos y de envases comestibles. En este área hemos trabajado con la proteína del maíz, que se llama ceína, y esto nos ha permitido obtener unos prototipos, pues tanto de recubrimientos como de envases comestibles que se han aplicado en el sector hortofrutícola. Hola, soy Jesús Pérez, soy el director del Clúster de Innovación de Envase y Embalaje de la Comunidad Valenciana. El clúster es una agrupación empresarial que cuenta actualmente con más de 100 organizaciones de toda la cadena de valor del envase y del embalaje. Contamos con empresas dentro del ámbito del sector industrial, con todos los materiales y todas las tecnologías. Contamos con empresas que están dirigidas a la innovación y a la I+D, y contamos también con entidades que forman parte del mercado, que son la demanda, son los usuarios o envasadores. Y con todo este ecosistema lo que hacemos es favorecer la colaboración y desarrollar oportunidades de negocio gracias al fomento de nuevas estrategias dentro de las compañías. En la actualidad nos encontramos con una abundante exigencia legislativa, tanto ámbito regional, nacional como europeo, y esto está haciendo que en el sector industrial del envase y del embalaje exista una amplia incertidumbre de cómo les va a afectar. Muchas de ellas tienen dificultades para adaptarse a esta legislación, que en muchas ocasiones es compleja y es muy profunda, puesto que compromete nuevos procesos productivos, compromete nuevos materiales y compromete cómo se están realizando las operaciones dentro de las compañías. Esto está provocando que las empresas tengan que esforzarse por tener mejores procesos dirigidos al conocimiento y a la innovación, con lo cual lo que está provocando es que las empresas están haciendo un esfuerzo en contar con nuevos proyectos
en los ámbitos de innovación, especialmente dentro de las áreas de digitalización y economía circular. No cabe ninguna duda que en el corto o medio plazo toda esta presión legislativa va a acabar provocando una mayor competitividad del tejido industrial del envase y del embalaje. Hola, mi nombre es Sofía Cabedo y represento a la firma Broseta Abogados, en la que ejerzo el cargo de directora en el área de Derecho Público. Nuestra firma cuenta con oficinas en España, en Portugal y en Suiza, y está compuesta por unos 300 abogados. Además, presentamos un fuerte vínculo con Sudamérica por nuestra pertenencia como miembros fundadores de la Red Legal Iberoamericana, de la que actualmente somos sus coordinadores. Por lo que respecta a nuestro expertise, somos una firma especializada en derecho corporativo y cumplimiento normativo internacional en sus más amplios términos, en el que hemos querido darle un fuerte foco a la sostenibilidad, la economía circular y la transición verde, ya que en Europa ambas áreas van de la mano y necesariamente deben confluir hacia un mismo destino. Como ustedes son conocedores, la Unión Europea ha consolidado su liderazgo con normativas que priorizan la transparencia, la responsabilidad corporativa y la eficiencia de los recursos. Y en cuanto a las principales novedades que la legislación comunitaria ha aprobado en estos últimos años, podemos destacar la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en la que se marcan las directrices generales para su tratamiento y gestión, si bien no distingue ni destaca los diferentes flujos que estos son tratados por las normativas de desarrollo. Por otro lado, también cabe destacar el Reglamento Europeo del 2024-1252 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de abril, sobre materias primas fundamentales, en la que lo que se prioriza es el establecimiento de una cadena de suministro y de valor potente y fuerte que nos permita garantizar la producción de todos los productos que pueden ser necesarios para la economía. Por otro lado, también tenemos la Directiva de la Unión Europea del 2024-1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el que se establece un refuerzo a la protección del medio ambiente a través de la inclusión de una serie de conductas que se tipifican como nuevos delitos para intentar preservar en la medida de lo posible los recursos naturales y el buen funcionamiento hacia la sostenibilidad. Por otra parte, también queremos poner un foco de atención en el Reglamento de la Unión Europea del 2024-1781 de 13 de junio, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos del diseño ecológico aplicables a productos sostenibles. Este es el que nosotros conocemos como Reglamento de Ecodiseño y que supone un reto para todas nuestras empresas, productores, distribuidores, en tanto que lo que establece son nuevas directrices de cómo un producto tiene que ser introducido en el mercado a nivel de etiquetado, a nivel incluso de su propia forma. Y por último, y por la novedad que también puede suponer para las empresas a las que ustedes están dirigidos, queremos destacar una ley que en España fue aprobada en fechas recientes, como es la Ley 1 del 2025 de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, en el que se establecen una serie de medidas para regular esta medida, y que están enfocadas hacia las empresas agroalimentarias, las cadenas de hoteleras, los restaurantes, y que tiene por finalidad el reducir y no solo reducir, redirigir correctamente qué hacer con un desperdicio alimentario, no únicamente para evitar retirarlo, sino también para darle una segunda vida, que también puede ser una medida de reactivación de la economía hacia otros sectores. Como ven, estas normas redefinirán el panorama económico y ambiental de la Unión Europea en los próximos años y exigirán el establecimiento de un equilibrio entre los requisitos regulatorios y el fomento de un entorno competitivo y especialmente para las pymes. Así, por nuestra parte, consideramos que en el año 2025 es crucial el realizar una primera evaluación del impacto práctico que toda esta normativa puede tener, su influencia en las estrategias empresariales y el grado de cumplimiento y adaptación al mercado. Y esperamos que esta información les haya resultado de utilidad y quedamos a su disposición.